Muy buenos días, mis queridos hermanos, para saludarlos y bendecirlos a esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. La honra y la gloria es para nuestro Padre Celestial. Le damos gracias a Dios por este día. De verdad que es una bendición muy grande estar en la presencia de Dios y que Dios nos haya abierto estas puertas de esta emisora para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por todo. Muchas gracias, Dios mío, de verdad, por un día más de vida que nos da. Gracias por esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM en Inspiración de Dios y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús. Le damos muchas gracias, Padre. Gracias, soberano Señor. Le pedimos hoy a Dios que sea el Espíritu Santo guiándonos, fortaleciéndonos y convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. En ese nombre que es sobre todo nombre, un saludo muy especial para todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren en Latinoamérica, en todo Latinoamérica, Norte, Centro y Suramérica, y también en Europa, Asia, África, Oceanía, en el Medio Oriente, donde quiera que se vaya esta señal. Un saludo muy especial para todos mis hermanos colombianos, todas las ciudades de Colombia, cada departamento, cada ciudad, cada pueblo, veredas, municipios, y también a la iglesia Monte Jericín. Un saludo muy especial para todos ellos. Y aquí estamos para la obra de Dios, para llevar ese mensaje, la palabra de Dios. Y la enseñanza de hoy es así, gloria a Dios. La enseñanza de hoy es el camino de los creyentes. El camino de los creyentes. Es lo que Dios quiere y el anhelo del Espíritu Santo nos anhela fervientemente. El Espíritu Santo nos anhela, todo para Él. Él nos anhela celosamente, solo para Él. Y para esto es que necesitamos hoy entender la enseñanza de que está esperando el turno del Espíritu Santo, que de verdad nos humillemos, nos dobleguemos para que le demos la oportunidad, porque de lo contrario, en la carne opera el espíritu del mundo. Y el Señor es claro, dice que no nos ha dado el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, para poder nosotros, porque es una guerra, es una lucha a diario de la carne contra el espíritu, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, y es lo que Dios quiere que entendamos, porque si nosotros no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios, pues vamos a andar como podemos y como queremos, sin entender que somos cristianos, pero no le damos la oportunidad 100% al Espíritu Santo de Dios para que Él nos guíe. Y eso es lo que vamos a ver. Dice que todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. El anhelo grande de Dios es que nosotros, pero imagínense usted, la carne no nos dejamos guiar del Espíritu. Oímos la palabra y seguimos de cualquier manera. ¿Qué es lo que no quiere Dios? Y para esto se necesita una determinación para que de verdad anhelemos que sea el Espíritu Santo guiándonos en la voluntad de Dios. Mientras que haya carne y mientras que no queramos someternos, pues simplemente no nos va a guiar el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nazcamos del agua y del Espíritu, que le demos esa oportunidad, porque muchos se van a perder, de verdad muchos se van a perder, porque mientras que esté en la carne está enamorado de el mundo. Le agrada el mundo, y eso es lo que no quiere Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios acá en el libro de Gloria a Dios, en el libro de Romanos 6:4, muertos al pecado, y para hacer morir el pecado nos toca rendirnos. Si se humillare mi pueblo, rendirnos para que haya ese lugar amplio, que se mueva la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, el Espíritu Santo se pueda mover en nosotros, haciendo una realidad la palabra de Dios en nosotros, porque ahí es donde está frenada la iglesia, porque no le damos el lugar al Espíritu de Dios, pero sí le damos lugar al Espíritu del mundo. Por eso Dios nos exhorta en toda la Biblia, donde dice que oremos sin cesar para que no entremos en tentación, que estemos siempre gozosos, orando sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Es lo que el enemigo roba, dice que él anda como león rugiente bregando a quien devorarse. Es eso, se roba la oración, la meditación, el congregarnos, las vigilias, la búsqueda
Él se roba ese tiempo. Él es todo momento a enredarnos, a estorbarnos, a trastornar los caminos rectos del Señor. Siempre es sabiendo, Él lo tiene claro, que si nosotros buscamos de Dios con ese propósito de hacer morir la carne, de hacer morir el pecado en nosotros, pues va a haber un lugar para el Espíritu Santo de Dios y Él nos va a guiar. Entonces es muy delicado esto, que Dios nos ayude, de verdad, porque dice así la palabra de Dios: porque somos sepultados juntamente con Él, para que, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, el llamado es vivir en el Espíritu, es el llamado, vivir en el Espíritu. Y nos enseña, el Señor murió y nosotros tenemos que hacer morir el pecado. El hombre fuerte, el hombre viejo tiene que morir. Si no muere el pecado en nosotros, pues ni forma, porque en realidad pecado está operando el espíritu del mundo. Y mientras que haya carne, el quiere es lo del mundo, le gusta, lo entiende, lo deleita. Y es la parte que necesitamos nosotros, y no es fácil, tampoco es imposible. No es imposible, pero no es fácil. El rendirse uno, renunciar al hombre viejo, renunciar a todo lo que se llame pecado y de entrar en ese plan, en ese propósito de Dios para con nosotros. Y ahí es donde el Espíritu Santo de Dios empieza a guiarnos, cambiar esas felicidades y esos gozos, y esas alegrías y esas emociones de la carne por lo verdadero, por lo eterno. Y entonces la iglesia está metida en problemas, es por eso, porque no tomamos determinaciones serias, determinaciones para hacer morir el pecado, y quedamos entre dos aguas, un ratico con el Señor y otro ratote en el mundo, ¿sí? Entonces es claro, Dios nos habla en la palabra que el Espíritu nos anhela que celosamente. Imagínense, hasta que logremos entender nosotros y humillarnos, que podamos estar en esa sensibilidad y saber qué es ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, imagínense, el título es el camino del creyente, el camino de los creyentes. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, cuando miramos el caminar del Señor, en el Antiguo Testamento nos habla también, donde dice que miremos, que hagamos un alto en el camino y miremos por la senda antigua, ¿sí? Porque es de verdad que si nosotros no determinamos, pues se va a quedar así el cristiano, un cristiano donde no deja que Dios termine la obra, y el propósito es que Dios, lo que Él empezó, Él lo terminará, pero nos toca entender y darle lugar al Espíritu Santo para que vaya tomando posesión de nosotros desde la coronilla hasta la planta del pie, porque la palabra nos limpia, y a causa de la presencia de la unción del Espíritu Santo los yugos se pudren, y es cuando empezamos nosotros a mirar la vida diferente. En la carne pues va a entender lo de abajo, porque no se le da el tiempo suficiente, sobre todo un buen tiempo. A veces oramos, es en la carne, el enemigo coloca sueño, cansancio, de todo para que muera espiritualmente. Si vivís en la carne, pues moriréis, dice el Señor, pero si por el Espíritu hace morir la carne, viviremos. Entonces el caminar, ahora ¿qué es el caminar? Es cada segundo de la vida, cómo estamos, porque es que así esté uno sentado, no esté caminando, esté uno acostado durmiendo, es un caminar, no para, el tiempo no para, va avanzando, entonces de eso se trata, que hoy miremos cómo estamos caminando. Eso es lo que Dios nos habla, acá en el libro de Romanos 8:1, es claro, Dios es claro, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, los que no andan, ¿ve? Conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces es muy importante, y toda la enseñanza de hoy es, mire cómo anda, mire cuál es su camino, mire cómo está, cómo viven, porque a veces cuando nos habla del camino, miramos en sentido figurado, no, es en todo momento, cómo estamos nosotros de atentos
cómo vivimos cada segundo. De eso se trata. Mire cómo andéis, no como necios, sino como hijos de Dios, como sabios. Entonces, en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos atentos, y Pablo dice, viviendo en el Espíritu, no hay otro camino. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si estamos dándole lugar al Espíritu Santo, pues Él nos lleva de la mano por el camino de la obediencia a la palabra, que es Cristo Jesús. Nadie va al Padre sino por mí, y yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Pero nos toca tomar determinaciones serias, rendirnos a los pies del Señor, para darle la oportunidad al Espíritu Santo. O sea, es muy triste que nos brinde esa oportunidad Dios para ir a la vida eterna y vivir una vida acá en libertad, y que desaprovechemos esa oportunidad. Es muy triste y doloroso habiendo tenido el tiempo y no darle ese tiempo para una vida mejor acá en la tierra y también la vida eterna. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde, que podamos entender el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nos puede defender? Cuando andamos en el Espíritu, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Si eso no es así, pues la ley del pecado y la paga del pecado es muerte. O sea, que si no nos doblegamos, que si no somos sensibles, mansos, humildes, pues simplemente la ley del pecado, están ahí los dos, la ley del pecado lo destruye. Pero nos dice que si andamos por el Espíritu, que si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la... O sea, si no leamos no somos conscientes de que está la ley del pecado ahí a la puerta, pero quien lo detiene es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos defiende, levanta bandera, pelea por nosotros. Es una lucha diaria. Esto no es que ya llevo 30 años y que yo soy pastor, o que soy maestro, o que soy evangelista, o lo que sea, o líder. El asunto es cada día la lucha, viviendo en el Espíritu, para no darle lugar a la ley del pecado y al espíritu del mundo, sino estar siempre guerreando. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que podamos entender el mensaje de la palabra. Mirad cómo andéis. Dice acá la palabra de Dios en el libro de Gálatas 5, eso es una bendición. En el libro de Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, ahí está la llave, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ve? Por eso Él fue a la cruz. Por eso, hermanos, hay un error en la gente, hay un error de que en lugar de ir a la cruz de Cristo van a la cruz de madera. Muchísima gente, e inclusive la misma iglesia, hermanos. ¿Ve? La misma iglesia predica de la cruz física y no predica de la cruz de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome tu cruz cada día y sígame. Oiga, eso es tan sencillo, es bien sencillo. Para poder seguir a Jesucristo es en el Espíritu. Y usted, nos humillamos, oramos a conciencia cada día. Yo quiero seguir hoy a Cristo. Entonces va la humillación. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí está la victoria. Entonces vamos en el Espíritu, haciendo morir cada día la contaminación, porque vivimos en un mundo muy contaminado, en un mundo sucio. Los aires, donde quiera que vayamos nosotros, es un mundo de pecado, de tinieblas. Y entonces cuando vamos a la cruz de Cristo, vamos a la humillación. No, el Señor dice que se humillara en mi pueblo, y Jesús se humilló hasta la muerte. O sea que es la parte que necesita la iglesia urgentemente, salir de la ignorancia, hermanos, ir de verdad a lo que Él nos insta, nos llama. De que el cristiano, sin la guía, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la fuerza que nos da el Espíritu Santo, sin la revelación, no somos nada.
pero nada es nada. El enemigo se aprovecha, no podemos ser cristianos de apariencia, sino entendiendo que para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, esto es en una búsqueda, no distraernos, hasta que Él tome control desde la coronilla hasta la planta del pie, y ya cuando encuentra ese nivel, no soltar, porque es que esto es así. Uno ve la enseñanza que nos deja Jesús en los evangelios, y Él era día y noche trabajando todo el día y amanecía orando, en ayuno. Él ayunó 40 días Jesús, y era oración, vigilia, ahí estaba siempre, y siendo el Hijo de Dios, porque Él es el ejemplo perfecto, Él es el testimonio, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo podemos caminar en ese camino? Pues cuando está el Espíritu Santo, hace una realidad el camino, que es Cristo en nosotros, la palabra vive en nosotros, la palabra viva, la vivimos, que eso es lo que quiere Dios. Pero si no le damos lugar al Espíritu Santo, entendiendo que el pecado nos devora, el mundo nos jala, usted que va quedando en la carne, y es una delicia la carne, entonces cambia la gloria de Dios por las cosas del mundo, que es lo que Dios no quiere. Entonces acá dice, en el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí ve? La han crucificado. ¿Qué significa la cruz? Pues la muerte. Allá murió Jesús en la cruz, pero acá crucificar la carne es humillarnos delante del Señor, ir a la humillación, ser sensibles al mandato de Dios, la oración, y ayudar la oración con ayuno, con vigilias, o sea, no dejar levantar la carne, crucificarla y dejarla ahí crucificada, para que se mueva lo espiritual en nosotros, para que se vea Cristo en nosotros, en nuestros cuerpos, va a ver Cristo, pero nos toca que tomar determinación, y lo tremendo es que en la carne lo persigue la enfermedad, el dolor, lo persigue el desánimo, la pereza, el sueño, todo. Es como una jauría de demonios, como cuando hay una casa 20 perros y llega una persona o una animal y lo van a una jauría de perros detrás. Así es el cristiano, una jauría de demonios, pero cientos de demonios esperando la oportunidad que el cristiano ya no ore, que el cristiano ya no busque de Dios, que no deje de congregarse, y es una jauría de demonios detrás. ¿Para qué? Para devorárselo. Ya la gente le da pereza, le da sueño, desánimo, desmayo, rechazos, se carga con los hermanos de la iglesia, con el pastor. Es una jauría de demonios, y la iglesia no ve eso, no entiende eso. Y lo único que nos libra es, como dice ahí la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay que ser muy conscientes que si nosotros no nos acercamos con un corazón sincero para que nos libre de esa nube de demonios, hermanos, que es como los goleros, donde hay muertos, ahí llegan los goleros por montones hasta acabar con la presa. Y así es en la parte espiritual, donde hay carne, ahí llegan los demonios hasta destruir la persona. Eso es algo tremendo. Un testimonio no muy bueno de un familiar de mi esposa, sucesivamente hoy lo están velando, un muchacho de 53 años, vio el testimonio de nosotros y nunca quisieron, los padres tampoco, pues no le infundieron nada, lo cogieron los problemas, se metió en negocios, en deudas, y la desesperación más grande, y le dio una isquemia la semana pasada tal vez, y ayer murió. ¿Sí? Entonces sí es cierto que el ladrón hurta, mata y destruye. La gente no sabe eso. ¿Cómo que? ¿Con qué lo mató? Con la desesperación, con el afán, con una cantidad de cosas. No peques mucho para que no muera, porque el diablo lo tuvo con que matarlo, lo destruyó. Un joven de 53 años que se crió con nosotros, yo lo ayudé en su niñez, le enseñé a trabajar, yo lo enseñé a manejar carro, inclusive pues estaba manejando carro, oiga, y se metió guiado por las emociones, por los espíritus del diablo, a meterse en deuda, seguro en pagadiarios y quién sabe qué más. Se le fundió el carro del motor, que estaba esperanzado con el carro iba a pagar, se le fundió el motor y hasta ahí llegó, le dio una isquemia y murió el muchacho. Y eso es lo que la gente, oiga, el Señor dice que el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir, y eso no lo entendemos.
pero la respuesta está, Jesucristo vino a darnos vida, y a darnos la vida en abundancia, y eso no lo entendemos. Pero ¿por qué? Porque el diablo se va robando el tiempo de la oración, el tiempo que hemos avanzado para servirle al Señor, para servir en la obra de Dios, en la oración, en el congregarnos, en todo. El diablo lo que hace es robarse ese tiempo para que usted quede apartado. Y ahí es claro, el Señor dice que la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado, porque anda ahí, hermanos, el pecado está a la puerta. Ahí está la puerta. Entonces, cuando soltamos nosotros esa comunión, el enemigo llega, no se la perdona. Por eso el Señor nos habla, dice que ore sin cesar para que no entréis en ¿qué? En tentación, que estemos siempre gozosos, que es la señal, que ahí está el que nos defiende, que ahí está el que nos lleva a caminar con Cristo, que ahí está el que nos lleva a la vida eterna, y es lo que tenemos que pelear, esa buena batalla, y ser esforzados y valientes y doblar rodilla, guste o no le guste, si se duerme, porque esa es cuando uno está abajo espiritualmente se arrodilla y se duerme, hermano, no le gusta orar. No le gusta, no puede entrar en ese río. Entonces nos toca ayunar, prender otra vez la llama, prender otra vez la lucecita, volver a orar fluido, porque ahí el diablo no puede hacer nada. Que Dios nos ayude y podamos entender. Entonces dice, si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿sí? Y dice, no nos hagamos vanagloriosos en la carne, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Eso es lo que hace el enemigo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, siempre, y para eso es el cuidado y ser esforzados, valientes, estar sobrios, despiertos, porque ahí el enemigo empieza a talar la persona en todo. Ya el sentir es malo, ya no es para Dios, los deseos ya no son para Dios, son para el mundo, las actitudes ya no son conforme a la voluntad de Dios. Bueno, empieza a descontrolarse y empiezan los problemas detrás de todo esto, ¿sí? Empieza a talar la persona. Y por eso, hermano, esto no es religión. Esto es, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es el premio más grande que puede recibir una persona cuando lo entendemos y no nos descuidamos, porque es que el enemigo, oiga, y eso llega, pero es acabar con todo. Cansancio, desánimo, de todo. Que Dios nos ayude, y enfermedades y dolencias, y después de que ya esa fortaleza ya toma el pensamiento, la mente y el corazón, hermanos, vaya a entender una persona, ya coge ventaja. Por eso el Señor nos advierte, dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Como ya gana ventaja, ya lo primero que le dice el diablo es que ya está viejo, que ya esto, que ya lo otro, coge por aquello, que está enfermo por la comida, que está, oiga, qué animal es el tan mentiroso, ¿sí? Engañando de alguna manera, y por eso necesitamos estar sobrios. Acá dice la palabra de Dios, ahí en el 5:16 dice, la obra de la carne y el fruto del Espíritu, y tenemos que estar sobrios. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando, hermanos, un deseo de la carne insaciable. Y cuando entra en el Espíritu es un deseo de servir a Dios, un deseo de buscar de Dios, un deseo de orar, un deseo de ayunar, un deseo de leer la palabra, porque siente el cambio, siente el refrigerio del cielo. Por eso el Señor es claro, por allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, 3:19, el Señor es claro. Miramos acá en 3:19 lo que dice el Señor, y la gloria es para Él. Aleluya. Dice así, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a recibir el refrigerio del cielo, es cuando nos enamoramos de Dios, porque hay un cambio en nuestras propias vidas, hay un testimonio de la presencia de Dios en nosotros, hay un testimonio de que somos salvos, y esto es grande. Todo esto no se va a conseguir de la noche a la mañana. Un niño no es adulto cuando nace, es un proceso, y esto es un proceso, pero entendiendo de que no hay que aflojar, porque yo decía, ¿por qué caen los hermanos? ¿Por qué caen los pastores? Yo sí he visto, y todos, yo lo que hemos visto, cristianos caídos, pastores caídos, es por esto, porque es que no se demora, usted apaga la luz y llega la noche, y prende la luz y se va a la oscuridad. Y acá, eso es en lo físico. Oye, es verdad, mire, es verdad. Uno se descuida un poquito y empieza a andar en la carne y ya se amaña ahí se queda.
y ya no puede salir de allá, queda prisionero. Por eso Pablo nos dice ahí en el libro de Efesios, tan bonito, eso es algo hermoso, en Efesios 4:1 dice así, dice la unidad del Espíritu, y dice el versículo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Sí ve? Pablo estaba prisionero de Cristo, él estaba dentro del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, el poder divino. Él estaba dentro, él vivía ahí, y estaba bajo el abrigo, bajo la sombra, bajo el poder de Dios. Ahí él estaba prisionero de Cristo, ese gozo desbordante, ese amor, esa fe, ese poder divino, esa libertad divina. Él estaba prisionero ahí. Lamentablemente, cristianos que están en la carne están siendo cristianos y van prisioneros del diablo. Todavía hay desánimo, desaliento, dolor, enfermedad, tristeza, sentimiento. Están prisioneros de Satanás. Y acá Pablo dice: no, Señor, es diferente. Un cristiano en la carne está prisionero del diablo, pero un cristiano en el Espíritu está prisionero de Jesucristo. Le sobra amor y gozo y paz y libertad, alegría. Y eso es lo que quiere Dios que entendamos, hermano. ¿Cuánta iglesia está metida ahí? Cristianos y pastores, hermanos, pero prisioneros ¿de qué? No de Cristo, sino del pecado. Y es lo que no... Vea, había una moralejita así cortica en un pueblo, y eso era cierto. Yo viví en un pueblo donde llevaba el agua en canecas con burros y llevaban la leña al hombro del campo. No había ni gas ni había agua en un pueblo del Tolima. Y bueno, una señora iba a una hacienda a traer la leña, y luego el dueño de la hacienda de una camioneta y pasaba y le rogaba que subiera. Ella no se subía, ella seguía con su ley, ¿verdad? Le daba miedo. Un día la convenció y se subió a la camioneta con el paquete de leña que llevaba. Se subió a la camioneta, pero no soltó, no la descargó, sino siguió en la camioneta con la leña en el hombro. Si descansó, pues cómo iba a descansar. Así están los cristianos. En Cristo Jesús viene a darnos libertad, pero sigue en el pecado. Entonces la gente no tiene descanso, ni de día ni de noche. Está cargado. Entonces, cristianos, pero cargados. Acá Pablo nos enseña, qué lindo ese versículo, márquenlo, es una bendición. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y nos da una señal. ¿Cómo sabemos que somos prisioneros de Cristo? Dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, ahí hay libertad. En eso estaba prisionero Pablo, ¿sí? Estaba prisionero en el reino de Dios. Y nosotros, como cristianos, tenemos que pedirle a Dios discernimiento, sabiduría, revelación, para saber, oiga, yo soy prisionero de Cristo o prisionero del pecado, del diablo. Porque por eso dice: muchos llamados y pocos los escogidos. Y esto nos sacude. Y usted, a medida que usted va buscando al Señor, usted va viendo los problemas. Y no se asuste, porque ahí va bien. Cuando usted afloja y empieza a ver que está mejor que los demás, va para el infierno como a 10.000 kilómetros por segundo. Y cuando usted ve que está bien, no, hermano, eso es grave. Pero cuando usted va buscando de Dios, buscando, y ve que esto, que perdóneme, y que límpiame, y se ve peor, es porque va bien. Porque la luz, llega la luz del cielo, la luz de Cristo, la palabra, la luz de la palabra y la unción del Espíritu Santo, y le muestra que tiene que pedirle perdón a Dios de esto, de aquello, tiene que deshacerse de esto. Eso, ahí va bien, hermano. Pero cuando un cristiano empieza a mirar que él es el único, ella es la única que está bien y que los demás están mal, va rumbo al infierno, hermanos. Tremendo. Mire cómo está el prisionero de Jesucristo. Bueno, entonces de eso se trata. Miréis cómo andéis, dice el Señor. Miremos acá otro versículo. En 2 de Corintios 5:7, mire eso tan hermoso que nos habla Dios acá, y esto es para ponerlo por obra, no ser tan solamente, ¿qué? Oidores, sino oidores y hacedores de la palabra. 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista, ¿sí ve? Porque por fe andamos, no por vista, por fe andamos, ¿sí ve? No por vista, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Por fe andamos, no por vista. ¿Y cuándo puede ver lo que el mundo no ve? Cuando el corazón es limpiado. Bienaventurados de corazón, ¿qué? Limpio, porque ellos verán a Dios. Cuando el corazón se limpia, dice: hijo mío, dame tu corazón para que tus ojos vean por mis caminos. ¿Y cuáles son mis caminos? El camino del amor, del gozo, el camino de la paz, el camino de la fe, el camino del poder, el camino de la paciencia, el camino de la mansedumbre, de la templanza, caminos que la gente no puede ver, y por eso el mundo nos dice que somos locos. Loco el diablo, porque cuando nosotros vamos teniendo esa revelación, aleluya, vamos teniendo esa sensibilidad, vamos en nuestra propia vida mirando el camino
de la gente en la carne y el camino en que Dios nos ha puesto. Entonces, ahí es donde nos esforzamos y no dejamos. Porque imagínense, una persona enferma, ¿cómo camina? ¿Quién le mandó esa enfermedad? ¿Dios? No, hermanos. Eso viene, una enfermedad viene, casi la mayoría viene de parte del diablo, la enfermedad. La ruina, ¿quién la trae? La escasez, ¿quién la trae? No van a decir que Dios. No, Señor. Porque Dios suple todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, y el Señor, si hay una enfermedad, el Señor dice que Él nos trae ¿qué? Nos trae medicina, nos trae paz, nos trae sanidad. Claro que sí, que si alguno entre nosotros está enfermo, llámelo al Señor, Él se haga oración por él y la oración de fe salvará al enfermo. Pero cuando nosotros somos duros de corazón, desobedientes y no nos sobreponemos a ganar esa batalla, pues ahí tenemos muchos problemas. Dice acá la palabra de Dios en el libro, gloria a Dios, en el libro de Gálatas 5, 16 y 17, el libro de Gálatas 5, 16, aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. El libro de Gálatas 5, 16 y 17 dice así. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no sacrificar los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, ¿sí ve? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Guiados. Y es lo que quiere el Espíritu guiarnos. Todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, estos somos hijos de Dios. No hemos recibido el Espíritu del mundo para estar otra vez en temor, sino el Espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba Padre. Pero para esto necesitamos determinación, entender. Mire, toda la problemática que hay en el cristiano es porque no nos esforzamos, no hemos entendido. Y decirle, Señor, me rindo en oración, me rindo en ayuno, me rindo, yo no puedo administrar solo mi vida, necesito ser guiado por medio de la palabra del Espíritu Santo, mi vida va a caminar. Si el Señor dice que andemos en gozo, amor y paz, entonces oramos la palabra, ayunamos, viene la unción y se dispara, el amor, la paz, el gozo se dispara y vamos a andar así. Pero necesitamos ser entendidos, responsables, temerosos de Dios y valientes para ir avanzando y aprender a caminar, como dice el Señor. Mire otro versículo tremendo, aquí mismo en Gálatas, en Gálatas 5. En Gálatas 5, pasemos acá, ya lo leímos el 16, el 24 y 25, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, muchos deseos, muchas pasiones, y los jóvenes, pasiones juveniles, pasiones y deseos, ¿sí? Y si no crucificamos nuestra vida, esas pasiones lo van a matar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, Si andamos por el Espíritu, entonces estamos prisioneros de Jesucristo. El anhelo grande de Dios, el anhelo del Espíritu Santo. Miramos acá en el libro de Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, nos quiere desde acá de la coronilla hasta la planta del pie para Él. O sea, todos los miembros sometidos, rendidos, todo. Esto lo logramos cuando nosotros entendemos que necesitamos un tratamiento desde la coronilla hasta la planta del pie, un tratamiento espiritual. Pero esto no se consigue solo con ir a la iglesia y ser evangélico, se consigue entendiendo esta enseñanza que nos toca sacarle tiempo al Señor. Cada vez que doblamos rodilla y alcanzamos esa unción, ahí está muriendo la carne, muriendo el pecado, igual que murió Jesús en la cruz del Calvario físicamente. Nosotros tenemos que hacer morir todo esto para que empieza el Espíritu Santo a tomar el control 100% de nosotros, y ahí es cuando quedamos prisioneros, quedamos en la prisión de Jesucristo. Qué bendición, hermanos, si logramos entender esta parte. Es una bendición muy grande, pero muy grande. Dice la palabra de Dios acá en el libro, gloria a Dios, en Efesios 5:2, el libro de Efesios, gloria a Dios, 5:2, a ver qué nos dice el Señor acá. Bendito y alabado sea el Señor. Efesios 5:2 dice, andad, ¿sí ven? Todo esto es andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios.
en olor fragante. Ay, qué lindo eso. ¿En olor qué? Él se entregó, en la cruz del Calvario derramó hasta la última gota. ¿En olor qué? Fragante, olía a gozo. El gozo era más grande que la muerte, el amor, la paz. En olor fragante, o sea, él en la cruz muriendo, lleno de gozo y amor. O sea, eso es lo que quiere Dios con nosotros. Que ese olor, ese perfume esté en nosotros. Si hay gozo y hay amor y hay paz, poder, fe en nosotros, hay un aroma en el cielo, perfumamos el trono celestial. Y cuando hay ira, envidia, egoísmo, crítica, hay pecado, contaminamos el trono celestial. Hermanos, en olor fragante. Yo vuelvo a leer ese versículo, eso es tremendo, hermanos. Es que, hermanos, el Evangelio es para entenderlo. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿En olor qué? Fragante. Oiga, o sea, que cuando entramos en el Espíritu, nosotros vamos perfumando el lugar donde estamos, y ese perfume es añadido, dice la palabra de Dios, al incienso en el cielo, a las oraciones que hacen los ángeles, sube ese incienso, oiga, y sube, cuando sube ese olor allá al trono celestial, aún Dios nos da lo que no le pedimos, porque Él sabe inmediatamente, claro, Él lo sabe todo, hermanos, qué necesidades tenéis, aún sin pedirnos, nos suple todo. Pero imagínense oliendo a diablo rodado, hermanos, a diablo despedazado, oliendo a demonios, y por causa de ese olor, por causa de ese mal vivir, vienen los problemas, y le piden, Señor, dame, Padre, mira, Señor, tráigalo, Señor, un trabajo, Señor, para el arriendo, y oliendo a diablo. ¿Sí? Entonces no hay necesidad ni de pedirle a Dios, sino es vivir en un aroma que me duele aquí, que me duele allí, con desánimo, con desaliento, con soberbia, con desesperación, oliendo a Satanás, hermanos, y vienen los problemas y le vamos a pedir, Dios mío, ayúdeme. Lo que hay que hacer es lo que dice acá, ¿en olor qué? Fragante. Y acá en segunda de Corintios, mirad cómo andéis. En segunda de Corintios miramos acá algo bien bonito. En el 2:14 dice, triunfantes en Cristo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerto para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas quien es suficiente. O sea, hay cristianos oliendo a muerto y cristianos oliendo a vida, a Cristo Jesús. Es como cuando usted entra donde hay ganado, hay un olor delicioso a ese ganado, ¿sí? Que producen un olor delicioso. Entonces, preguntémonos, hoy nosotros olemos a Cristo, tenemos un olor fragante, la sabiduría de la palabra de Dios, y está en nosotros, eso sale un perfume de gozo, de amor y de paz y de libertad al cielo, y perfumamos el cielo. Pero para eso necesita gente valiente. Ah, no, que es que tienen teología y tienen, gloria a Dios, que tienen seminarios y que tienen todos los estudios, gloria a Dios, institutos, y están llenos los estantes y los teléfonos, los computadores, llenos de libros y más libros. Pero ¿qué quiere Dios? Que llevemos el olor fragante, el olor a Jesucristo, que el gozo esté, el amor, vea, Jesús. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús? ¿Cómo pudo Él pasar esa copa, pasar ese momento tan duro? No de cualquier manera, porque si Él va con miedo, va con cobardía, si Él va con opresión, con depresión o con resentimiento a la cruz, pues no seríamos nosotros salvos. No había servido para nada la obra. Fue una obra perfecta en ese olor fragante, aleluya, que es lo que quiere el Señor. Entonces hoy nosotros determinamos, bendito y alabado sea el Señor. Hay en el mismo Efesios 5, gloria a Dios, 15, estamos en el 2, vamos al 15, Efesios, bendito y alabado sea el Señor. Gracias, soberano Señor, por estas enseñanzas, en el nombre de Cristo, glorioso Dios, le adoramos, le alabamos. Efesios 5, 15. Efesios 5, 15, y la gloria es para el Señor. ¿Qué nos dice el Señor acá? A ver, miremos. 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, otra vez, oliendo a muerto o oliendo a Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Los días son qué? Malos. Aprovechando bien el tiempo. Imagínese usted, muchacho que falleció de 53 años. No tiene el privilegio de estar como nosotros, escuchando este mensaje y preguntarnos, ni perdamos el tiempo o oliendo a muerto, que Dios nos va a responder las oraciones, sin cambiar la mentalidad, de salir de ahí, de esa cárcel del diablo, donde huele a podrido, y que nos va a responder Dios, porque ese no es el Dios de nosotros. Él nos va a responder cuando nos esforzamos y quedamos por encima de los problemas, cuando nos esforzamos y olemos a sabiduría, olor a Cristo Jesús. Entonces los días son malos. Nos toca un despertar, iglesia, un despertar. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad de Dios. Necesitamos doblegarnos y decirle, Padre, yo necesito urgentemente que el Espíritu Santo tome el timón de mi vida. Y entonces uno dice, bueno, ore, humíllese, ayune, entienda, estamos en un días malos, un mundo sucio, contaminado, lleno de maldad por todas partes, de mentira, de toda clase, de enfermedades, demonios por arrumes, de tristeza, de desánimo, de desmayo, de desaliento, de opresión, de depresión, de cansancio, de desaliento, de todo esto oliendo, y cristianos oliendo a difunto. Pero yo declaro que con esta enseñanza viene un perfume. Este es un perfume para toda la iglesia. Esto es dura, la enseñanza es dura, pero es verdadera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, cada vez que hay ese desánimo, ese desaliento, esa mentira, esa justificación, no saben que es un perfume del diablo. Todo eso es del diablo. Por eso nos toca ser responsables, iglesia, en ese nombre, que es sobre todo nombre. Acá en el libro de Romanos, bendito y alabado. En el libro de San Juan, en el libro de San Juan 16, vamos a ver qué nos dice el 16, bendito y alabado sea el Señor, 16:8, lo que nos dice el Señor, 16:8, dice así la palabra, la obra del Espíritu Santo. En el 8 dice así, gloria a Dios. Y cuando Él venga, la obra del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, dice, cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo nos revela todo, nos aclara la vida, la vista, nos aclara, nos revela todo. Uno puede ver, uy, Dios de la gloria. Uno ve lo que la gente no ve. Uno ve, por ejemplo, los gobiernos de acá, de Venezuela y Colombia. Padre Celestial, eso no lo ve nadie. Gracias, Señor, que nos despejó la vista, Señor, porque entorpecen la gente a punta de brujería, hechicería, satanismo, chamanismo, fetichismo, los vuelven añicos, pedazos, hermano. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, y vuelven pedazos todos, hermano. Despedaza el diablo. Eso es lo que quiere el diablo, enceguecer, volver pedazos. Pero mire, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, hermanos, a lo bueno se le dice bueno y a lo malo se le dice malo. Mire, en el 16:8, cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo tenemos claro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Tenemos que tenerlo bien claro en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Iglesia, no podemos de ninguna manera, podemos confundir una cosa con la otra, iglesia. Nos toca despertarnos en el nombre de Jesús, despertarnos, que Dios nos está hablando hoy fuerte, nos está hablando claro. ¿Cuál es el camino que andamos? Hermanos, si anda uno en pecado, cansado, agobiado, en soberbia, pleito, celos, está oliendo a diablo. Y ahí no hay respuesta de Dios, y ahí es que avanza el enemigo y le ganan los problemas a la persona, le ganan y se preguntan, entonces va que el pastor lo ore para que Dios le conceda, para que Dios le devuelva, para que Dios le dé, para que Dios lo saque, para que, hermanos, lo que dice el Señor no es más bien el ayuno que yo escogí, de desatar ligadores de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo, que se salga de la cárcel del diablo, que salgamos en libertad, y ahí Dios va a obrar, ahí Dios va a permitir, hermanos, ayudarnos. Por eso es que nos habla en toda la Biblia, hermano, en toda la Biblia, la misericordia de Jehová para con su pueblo, convertido se va con todo su corazón, en ayuno, lloro y lamento y raiga el corazón. Ahí está la solución. ¿Habrá algo difícil para mí?, dice Dios. ¿Cuál es el problema que está sufriendo? Quizá algunos de los que están acá en directo, hermanos, es
A falta de entendimiento, sabría tener la visión y saber la solución, que es salir de ese lugar que no le agrada a Dios y colocarnos en el lugar que le agradamos a Dios. ¿Y qué no hace Dios por nosotros? Aún cuando empezamos nosotros a perfumar el cielo, hermanos, Dios ya tiene la solución para todo. En el nombre de Jesús de Nazaret, es verdad, Dios ya tiene la solución para todo. En el nombre de Jesucristo nos toca. Y si no pueden orar, porque mire, cuando llegan a aventar al amigo, no puede orar, no puede doblar rodillas, no entran en esa comunión. Hay que romper todo eso en ayuno, oración, y decirle: Señor, derrama espíritu de oración sobre mi vida, porque la oración trae unción y se pudre esa maldición. Los problemas, hermanos, se van. Dice que llamando a sus 12 discípulos, nos dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese es el propósito de Dios para con todos nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Acá dice la palabra de Dios, en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el libro de San Juan, y ahí terminamos, en el libro primera de Juan 2:6, a ver qué nos dice el Señor. Primera de Juan 2:6, aleluya, gloria a Dios. Primera de Juan 2:6, dice así: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, debe andar. Imagínense la tarea, el nivel. Si alguno dice que es cristiano, debe andar como él. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a andar como él? Sin la ayuda, conocimiento de la palabra, perezosos para leer la palabra, y sin oración, sin la unción. Por eso, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sígame. Si alguno dice que es de Cristo, debe andar. ¿Cómo anda? El tiempo va andando, aquí está andando el tiempo, aquí va caminando el tiempo. Estamos caminando, yo estoy sentado, pero va caminando. El que esté durmiendo va caminando. ¿Sí? El que dice que es de Cristo debe de andar como él anduvo. Entonces, es claro, hoy es romper esas cárceles, romper esas coyundas, romper esos cordones ancestrales, romper esos lazos, romper esos derechos legales, esas raíces de iniquidad, las cuerdas del pecado se tienen que romper en el nombre de Jesús. Y con el solo propósito, la determinación de nosotros, Dios está listo para ayudarnos en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Ya su nombre. Porque se puede predicar mucho, pero ¿qué va a recibir una persona que quiere satisfacer la carne? Y viene prédicas y más prédicas, pero la persona quiere satisfacer la carne con las cosas del mundo y no quiere salir de la carne. ¿Cómo va Dios a orar ahí? ¿Cómo va a trabajar la palabra? ¿Cómo va a trabajar el Espíritu Santo? Porque quiere satisfacer la carne, quiere que la carne se goce con lo de abajo y no quiere que se aprenda a gozarse con lo de arriba del cielo. Entonces necesitamos tomar determinaciones, rendirnos y tomar la determinación, hermanos, que podamos decir: si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo, ¿en qué? En la fe del Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. En el nombre de Jesús, no podemos amar a dos señores, satisfacer la carne, ir a la iglesia un ratico a gozarnos y seguir satisfaciendo la carne. Eso es un juego, y el diablo se aprovecha hasta que lo va sacando y lo saca de la iglesia, hasta que lo deja en ceros, hermano. Pero los que somos entendidos no se lo vamos a permitir. En el nombre de Jesús no se lo permitimos. En el nombre de Jesucristo, hermanos, que quizá el enemigo nos ataca duro, pero no se lo permitimos. En el nombre de Jesús de Nazaret, sacamos la cabeza, hermanos, salimos de esa cárcel y entramos a la otra, a la prisión donde estaba Pablo, a la prisión de Jesucristo, a la cárcel de Cristo, en el gozo del amor, prisioneros ahí, en el nombre de Jesús. Bueno, este era el mensaje para hoy, que Dios nos ayude y podamos nosotros levantarnos y entender que de verdad Dios nos habla para salvación, Dios nos habla para que seamos salvos en el nombre de Jesús. Es dura la palabra, pero es verdad, y Dios me coloca acá a predicar la verdad en el nombre de Cristo. Bueno, acá hay reporte, la hermana Arley Rodríguez, aquí dice que tupa. Así está. Edgardo Álvarez, Jacqueline Garzón, Delcy Sánchez, Marta Cecilia Calderón, Damari Rosa Pérez, Lucía Alzate, Pastor Víctor Hugo Pachón, Humberto Zuluaga, Pastor Marco Tulio Brujés y Carlos Benavides. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Aquí Alejandro Gómez, Sandra Vega, John Jairo
John Junior Gámez, pastor de jóvenes, José Carrillo y Nora Ortega, Caterine Peñaranda, Iglesia Monte Jericín, y Yesenia Sarmiento, bendito y alabado sea el Señor, Doralba Ealo, Isabel Colón y Daniela Molina. Un abrazo para